Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Hola, ¿qué tal oyentes de Caracol Radio? Juntos más compañía, bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol, siempre acompañándolos para compartir los temas que nos convocan como humanidad. El medio ambiente, los recursos naturales que estamos haciendo frente al calentamiento global, lo que ocurre con la contaminación, por supuesto, la condición de salud de los bosques, de nuestras selvas, el relacionamiento nuestro con la naturaleza y sin duda es momento para hablar y explorar lo que ha sido un reporte anual sobre pérdida de bosques 2025. Esto nos va a permitir entender lo que está pasando y, por supuesto, comprender las dinámicas que se presentan allí en nuestras selvas, en nuestros bosques. Para hablar del tema, saludamos a Joaquín Carrizosa. Joaquín es asesor senior de WRI Colombia. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan interesante y tan importante para Colombia. Sin duda, es un tema que convoca a Colombia, a Latinoamérica, lo que está pasando, la condición de salud de nuestras selvas, de nuestros bosques. Fundamental, Joaquín, compartir con los oyentes que nos acompañan acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, los datos, las cifras que se presentan en el reporte anual sobre pérdida de bosques, que ustedes claramente lo tienen allí en WRI. Claro que sí. Bueno, pues una aclaración que es importante cuando cada año nosotros producimos las cifras globales es que tanto a nivel planetario como a nivel de Colombia, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que estos reportes es un pedazo en una historia más larga, de manera que nosotros tratamos de explicar cuáles son esas dinámicas de pérdida de bosques a nivel planetario y a nivel de cada uno de los países, teniendo en cuenta qué pasa el año anterior y cuál viene en el siguiente, porque cada bloquecito anual solo no nos diría mucho. Lo que tenemos que entender son esas tendencias. Y me gustaría, pues, tal vez enfocarnos, a pesar de que ha habido una reducción a nivel planetario, lo cual es positivo, pero más enfocarnos en la conversación de Colombia, pues, dada la situación actual del país en sus aportes en términos de ambientales, pues que hablemos sobre ese tema, si te parece bien. Claro, perfecto. Adelante. Bueno, digamos que aunque nosotros hicimos un reporte para el año 2025, pues como lo decía, es importante verlo en contexto. Perdón, para 2024. Entonces, lo que hemos visto es que solo hablemos del 2023 y ahí lo que para ese año es supremamente importante porque demostramos que la pérdida de bosque y la deforestación es algo que se puede detener, que cuando hay voluntad política, trabajo social y cuando se alinean, digamos, las políticas con ciertos intereses de la comunidad, cuando participa el sector privado es posible. Y en el 2023 tuvimos un mínimo histórico donde solo tuvimos 79.000 hectáreas perdidas. Esto no es que sea poco, realmente 79.000 hectáreas es bastante. Sin embargo, fue uno de los momentos de demostrar que se podía detener. Pero ese progreso resultó frágil y en el 2024 lo que vimos fue, y este es el año que hemos estado analizando como con mayor interés, fue un repunte hacia casi 114.000 hectáreas, es decir, casi aumentamos un 40%. Para el 2025, que es el año que en este momento se viene analizando y parcialmente, porque por ejemplo los reportes del IDEAM, que es nuestra agencia nacional que produce los datos oficiales, aún todavía no hemos terminado de tener todos los datos, pero el resultado del panorama es un poquito más mixto durante los primeros 9 meses, que es lo que se ha tratado de analizar, y ha habido una disminución que está más o menos entre el 17 y el 25% frente al 2024, pero todavía nos falta medir qué viene después. Por eso nos centramos en el 2024 como la unidad. Y lo que vemos en ese libro de varios capítulos, de varios años, es que si bien podemos de alguna manera optimista mirar que ha habido unas reducciones, en el largo plazo seguimos teniendo una tendencia hacia la pérdida de bosques. De manera que pues lo que esto sugiere es que la situación de Colombia se caracteriza en términos de la pérdida de sus bosques mucho más por una alta variabilidad que por una tendencia sostenida a la baja.
qué interesante el planteamiento que nos haces con base en lo ocurrido 2023, el repunte 2024 y esa eventual disminución del 17 al 25% de pérdida de bosques en el 2025. ¿Qué llevó en este caso, Joaquín, a que 2023 reportara 79.000 hectáreas de bosques perdidas? ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron detrás de ello? Pues mira, desafortunadamente el problema nuestro además tiene, en el caso colombiano, tiene que ver con que si tú miras dónde ocurre la deforestación, que es básicamente entre el 65 y el 70% de la deforestación que nosotros tenemos en Colombia, ocurre en nuestra región amazónica. Ujú. Y pues no se nos puede olvidar que es que Colombia es un país amazónico, alrededor del 46%, casi la mitad del país es Amazonía y a nosotros se nos olvida. Y pues por supuesto es uno de los lugares más importantes en términos de bosques tropicales, porque es donde tenemos una muy alta concentración de ellos, principalmente en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en esos años en que mejora o disminuye? Pues que desafortunadamente el problema de deforestación nuestro, a diferencia, digamos, de lo que vemos en el reporte global, que la deforestación está asociada a la agricultura y a la gran agricultura de la expansión de los grandes cultivos. En el caso nuestro está directamente asociado a las dinámicas de control y apropiación de la tierra. Ujú. Entonces, ¿cuál es la dinámica en general? Y es el bosque se tumba para reclamar tierras, luego se convierten en pasturas que se usan para la ganadería, que es un mecanismo para consolidar la posesión en lugares donde no tienen títulos. Y este proceso se ve reforzado, como lo hemos visto ya a través de esos mapas satelitales que algunos habrán visto, con la expansión de vías ilegales, con la expansión de las economías ilícitas como los cultivos de uso ilícito. Entonces lo que vemos es que la pérdida de bosque, si bien se puede leer como eso, como árboles que ya no están, Ujú. se puede ver también como una pérdida de gobernanza. Entonces, Ujú. en los años en que hemos visto mayor o menor pérdida de bosque, lo que tiene que ver es con mayor o menor presencia del Estado, con mayor o menor control de todas estas dinámicas y con mayor o menor articulación con las comunidades que viven ahí. Eh, de manera que los problemas de deforestación que nosotros sufrimos pues tienen que ver principalmente en la región amazónica, que es donde están ocurriendo pues con mayor intensidad, con la capacidad que hay tanto del Estado como de la institucionalidad de tener coordinación con la población que hay ahí. Ahora, a mí me gustaría mencionar, porque me preguntan a veces si lo que funciona son las políticas públicas o Sí. en el caso colombiano. Y digamos que Colombia, si bien y sin meterse en un tema pues sobre todo en el contexto electoral actual, sin meterse uno en ninguna opinión política, sino totalmente técnica, la opinión que tenemos quienes trabajamos en esto es que más allá de pequeños programas que pueden hacer que estos datos cambien anualmente en mínimas proporciones, para bien, por ejemplo, porque hay mayores programas y eso, realmente estas soluciones van a requerir una mirada muchísimo más de largo plazo. No se Ujú. necesitan programas, se necesita es una mirada de desarrollo de la Amazonía eh, con, más allá de pequeños proyectos, lo que se necesita son miradas a 20, 30 años y pues digamos que eso lo estamos viendo en algunos casos con la misma gente en estas regiones. Yo en este momento, por ejemplo, estoy en Florencia, vengo a conversar con varias de las asociaciones que están tratando de implantar un nuevo modelo económico alrededor del uso de diferentes productos del bosque Ujú. que les permita salir adelante, pero no con un pequeño proyecto, sino realmente como con una economía que mirada desde la sostenibilidad, mirada desde el largo plazo, mirada desde la justicia económica, pero también pues con la seriedad que tiene cualquier otro sector como la ganadería o la palma, pero pues en este caso sin el impacto ambiental de esas otras actividades. Sí. Pues hay mucha gente tratando de modificar ese modelo económico de forma un poco más estructural y no un pequeño programa, y yo creo que esa es un poco la sugerencia que nosotros quienes trabajamos en esto le hacemos a quienes toman las decisiones políticas en el país. Sí. Mira, Joaquín y oyentes que
comenzando el año tuve la oportunidad de hacer un sobrevuelo en el departamento de Guaviare, saliendo de San José, pasando por la reserva Nucac, Chiribiquete, departamento del Meta, también zonas de reserva, para llegar finalmente a Guaymaral. Y en lo que tiene que ver con el Guaviare y buena parte del Meta, bueno, sobre todo Guaviare, es esa pérdida de capa boscosa. Y se ven esos lotes, esos cuadrantes, inclusive cuadrantes ya muy próximos a esta emblemática reserva de Chiribiquete, el Parque Nacional Natural. También consultaba porque veía unas vías, o sea, una cantidad de carreteras muy rectas, una definición de terreno. También vi unas como grandes fincas, ojo, tecnificadas, porque eso no se hace a punta de asadón. Y por supuesto es una zona donde hay actores de violencia, pero también cuando antes de partir pues tuve la oportunidad de hablar con comunidades, hay una decisión de ellos de lo que mencionabas ahora, trabajar a partir de los productos que da el bosque, inclusive helados, frutos, azaí, bueno, una cantidad de cosas chéveres. Son dinámicas muy, muy diferentes las que se viven allá, que difícilmente quienes vivimos en las ciudades aquí, en la región andina, podemos entender. Ese caso de Guaviare es bien complejo y lo que tú decías de la apropiación de esos terrenos, cortando la selva para tomar el control de los mismos, es una dinámica que no se frena. ¿Tú qué opinas de ese capítulo Guaviare? Bueno, pues yo creo que lo que tú mencionas, Fidel, es supremamente interesante en la medida en que ese sobrevuelo que hiciste Ujú, describe algo que para nosotros en las ciudades andinas no conocemos y es bajar desde arriba, desde la cordillera a las selvas. ujú, Y las vemos como dos zonas desconectadas, pero en realidad todo lo que ocurre en términos, por ejemplo, de lluvias en nuestras ciudades sí. como Bogotá depende en gran medida de lo que ocurre en la parte baja. Es un sistema que está totalmente conectado. La deforestación que tú observaste, el incremento de esa deforestación que viste, lo que hace es romper las venas de agua que conectan las partes altas y donde tenemos nuestras reservas de agua que alimentan las ciudades con las partes bajas, que son las que se encargan de, como una bomba de vapor, botar la lluvia de la selva hacia el cielo que no la, y, no la, y retornarnos a la región andina, formando todo un circuito de agua, que es lo que llamamos los ríos voladores, y de la cual pues dependen no solo las ciudades en términos de dotación de agua, sino también muchos de los cultivos de la zona andina. Entonces, lo que sucede en la Amazonía tiene implicaciones directas, y en la Amazonía, en la Orinoquía, tiene Ujú. implicaciones directas sobre nuestra alimentación y nuestra disponibilidad de agua potable en las ciudades. Entonces, ese es un primer punto muy importante. No estamos desconectados en la zona andina de lo que pasa ahí. Y ese corredor que tú recorriste hacia Ujú, Chiribiquete, una de las zonas, una de las joyas que tenemos nosotros ujú, pues, históricamente, pues es supremamente importante. El Guaviare hace parte de lo que llamamos el arco de deforestación, que precisamente es la ruptura de los departamentos que está ocurriendo como lo mencionaste en la Fidel, de la pérdida de cobertura ujú. boscosa entre los Andes y la Amazonía, y es un corredor que precisamente es el sur del Meta, el Guaviare, el Caquetá y el Putumayo. Y la ruptura de esas venas, que es la que decía yo, pues tiene un problema gigantesco para todo el funcionamiento tanto de la Amazonía como de nosotros como ciudades. Entonces, no somos ajenos, pero desafortunadamente buena parte, digamos, de esas dinámicas de deforestación, como lo mencioné, pues está directamente asociada a lo que actores armados deciden sobre el Ujú. territorio, a cómo ellos en zonas como en ciertas partes del Guaviare y el Caquetá han involucrado a las poblaciones locales y controlado a través de fuerza, de extorsión o en algunos casos en asociación, para que esas poblaciones locales pues se vinculen a los procesos de deforestación como pues el mecanismo para obtener tierra, pero son ellos pues quienes están detrás de ese control forzado del uso del suelo. Y por eso es que cuando hay presencia del Estado y por eso es que cuando hay una Correcto. apuesta sólida de trabajo Ujú, con ellos, pues cambia quién es el actor que está mandando la parada, digámoslo así. Y pues para ellos nace una oportunidad distinta pues como ya llegando a tu último punto, ujú. de buscar un camino alternativo a esas dinámicas de degradación del medio ambiente. Y la selva, pues lo que tiene es una cantidad
pues como lo hemos visto acá, desde medicinas, hay oportunidades también en materia prima para dermocosmética, Correcto. alimentación, superfoods. Hay toda una industria a la expectativa de poder trabajar directamente con estas comunidades, pero pues necesitamos un apoyo muchísimo más grande que el pequeño programa para unas cuantas cooperativas, sino empezar a desarrollar esto como una oportunidad económica muchísimo más seria y a largo plazo. Así es. Mira que en otro recorrido también, pero por los lados de la Orinoquía, jóvenes emprendedores, a partir de productos como la miel, bueno, una cantidad de cosas, pero me decían, pero ¿cómo llego a un almacén de cadena en Bogotá, Cali, Medellín, qué sé yo? Es un llamado nacional, o sea, la gobernanza, la presencia del Estado es fundamental, pero también sectores privados deberían tener allí una parte de, comillas, responsabilidad para ligarlos en cadenas productivas a todos quienes trabajan en la Orinoquía, en la Amazonía, Joaquín. Totalmente de acuerdo y es un gana-gana y si Total. tuviéramos, digamos, un enfoque de trabajo colectivo entre las comunidades, el sector privado y el sector público, yo creo que el potencial es gigante porque hay cosas como el Estado necesita ayudar a que por ejemplo, haya acceso a electricidad, haya acceso a Internet, Ujú. haya un transporte mucho más limpio y efectivo a través de los ríos para no necesitar abrir carreteras. Esas cosas no las puede hacer el sector privado, pero sí el público. Ahora, el privado puede invertir en créditos, microcréditos, ayudar a formar empresa y ayudar a acceder al mercado, a esos mercados que mencionas, sobre todo a nivel nacional. Hay demanda de muchos de estos productos. Entonces, lo que necesitamos en este momento, por lo menos en lo que viene en los próximos años, es mucha unidad, mucha conversación en estos territorios que siguen estando apartados para traer esa conversación, involucrar obviamente y que lideren las mismas asociaciones, las agremiaciones de productores, los resguardos indígenas, etcétera, a desarrollar ese modelo que tiene mucho potencial en la medida en que podamos tener una conversación armónica entre todos para ayudar a desarrollarlo. Claro. La pesca, por ejemplo, artesanal, allá en Florencia, en Caquetá, hay un pez muy famoso, Piracurú, algo así. Y créame, yo lo conocí yendo a Florencia, pero la posibilidad que tuviesen ellos a nivel gastronómico, de poder tener esa exposición en otros sitios, generaría unas cadenas productivas que tendrían impacto local en estas regiones de la Orinoquía, de la Amazonía. Joaquín, el futuro. Claro, es posible gracias a la gobernanza detener la pérdida de bosque, pero ¿cómo ves el futuro a corto plazo? Y también viéndolo en un contexto, porque me parece interesante que de cara a elecciones, pues los candidatos a la presidencia y quien gane finalmente asuma compromisos de Estado, porque ya inclusive ha habido sentencias históricas que obliga al Estado a responder frente a la pérdida de capa vegetal de bosques en Colombia. ¿Cómo ves ese ambiente, esa atmósfera que se nos plantea? Pues Fidel, sí, para cerrar, yo creo que, pues yo quiero, por ejemplo, destacar que gracias a iniciativas que vienen desde ya hace varios años, pues se han logrado unos avances muy importantes, por ejemplo, la ley de trazabilidad ganadera, Buenísima, sí. eh, que pues vamos a entender de dónde viene realmente la carne para poder ser selectivos de carne que no venga de zonas deforestadas, precisamente como Chiribiquete. Tenemos también finalmente, después de una lucha desde la Constitución del 91, el reconocimiento inicial de las entidades territoriales indígenas, Ujú. eh, que reordena el mapa de la Amazonía, en este caso, dándole total autonomía a pueblos indígenas que han protegido esos territorios que todavía tienen esas grandes masas de bosque protegidas, es gracias a ese trabajo que ellos hacen. Entonces, darles ese reconocimiento es una política súper importante y eso, digamos, nos da cierto optimismo frente a lo que viene, pero definitivamente, como lo dije al inicio, pues este es un país amazónico y la medida en que pues nuestros gobernantes no reconozcan eso, vamos a seguir con la mitad del país teniendo un potencial ahí guardado gigantesco, pero en malas manos. Entonces creo que en lo que viene en el futuro de la agenda política, el tema amazónico y deforestación no es un problema ambiental, es un problema que tiene que ver, como lo dije, con el agua, es un problema que tiene que ver con las dinámicas
de crimen y de delito ambiental, y así como lo negativo también tiene que ver como pues con la vocación de este país y por lo que se reconoce a nivel global como un país absolutamente biodiverso. Entonces, creo que el llamado para que estos cambios en la deforestación que hemos visto en el reporte no sean frágiles, esos mejores no sean frágiles y no sean tampoco unos pequeños puntos, sino que resolvamos el problema definitivamente, porque sí se puede, lo hemos visto en Brasil como lo ha logrado. eh, pues tenemos que tenerlo en el centro de la agenda política. Esto no es un asunto que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y ya, esto es de todos los ministerios, esto es una apuesta de país que debería estar desde planeación pensada en proyectos como de largo aliento. Y pues la sociedad civil, nosotros y mucho del sector privado estamos prestos a un trabajo muy cercano con el gobierno que sea, eh, para ayudar en esa misión tan importante de proteger pues una joya como lo es nuestra Amazonía. Pues Joaquín Carrizosa, Joaquín, asesor senior de WRI Colombia, gracias por tu tiempo, gracias por esta conexión con los millones de oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo aquí en Planeta Caracol. Joaquín, gracias, que te vaya bien allí en Florencia. Ahí escuchamos un avión, no sé si aterrizando o decolando, pero éxitos con ese trabajo allí con las comunidades. Gracias, Fidel. Tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Escuchas Planeta Caracol.